¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de lunes, arranque de semana. ¿Cómo le va a Stephanie Line? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buen comienzo de semana para todos. Pero tuvimos un fin de semana, la verdad, cuasi primaveral. Lindo. Bueno, no sé, capaz que estoy exagerando un poco, pero No, sí. muy agradable. Sí, Sobre todo el domingo, ¿no? Sobre todo el domingo muy agradable. Vamos a repasar los principales temas en este comienzo de semana, que vaya si hay asuntos para desarrollar, entre otras cosas, bueno, lo que dejó todo el periplo internacional del presidente de la República, esa cumbre de los BRICS, en la cual estuvo el mandatario, y además también repercusión en un encuentro clásico que lamentablemente es verdad que se habla de lo deportivo, pero también se habla mucho de lo extradeportivo. Sí, hay mucha información al respecto. Ya recibimos a Fiorella Rodríguez. Fío, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Steffi, Nico, el saludo para ustedes y para la gente en casa. Bueno, lo que decían ustedes, la realidad es que se vuelve a hablar de un clásico por incidentes, por ese policía que fue alcanzado por una bengala que se lanzó desde la Colombes y que terminó muy herido. Realmente se vivieron momentos de mucho nerviosismo en la bancada de prensa. Allí fue justamente donde cayó esta bengala y bueno, en las últimas horas se conoció la información de que le extirparon un testículo a esta persona y que sigue internada, ya salió de CTI, pero sigue en esa condición. Después también las repercusiones de lo que fueron las declaraciones de los encargados del operativo de seguridad y del ministro Carlos Negro, porque dijeron literalmente que el operativo de seguridad había sido exitoso. Así que obviamente se contradice totalmente con lo que pasó en el Estadio Centenario. También, por supuesto, hablar de fútbol, porque Peñarol termina coronándose con su primer torneo intermedio. Hay mucho para repasar del clásico. Gracias, Fío. Ya vamos a estar con las repercusiones de declaraciones de Negro. Vuelven a reiterarse, parece que hubiera una especie de manual para los ministros del Interior donde no pueden decir que el operativo fracasó, porque esto no es de Carlos Negro exclusivamente, viene pasando hace años en nuestro país, donde todos los ministros del Interior pasan un encuentro clásico, un encuentro donde hay incidentes, y en vez de decir, che, tuvimos un problema, nos pasó tal situación, la verdad que no le estamos encontrando solución a determinada cantidad, no, el operativo fue exitoso. ¿Y qué tendría que no ser un operativo exitoso? O sea, ¿qué representaría que un operativo no es exitoso? Si ayer casi muere un efectivo policial en una tribuna y ojalá se sigue debatiendo, está en cuidados intermedios, ¿no? Cuidados intensivos, ¿qué debería ser un operativo no exitoso? ¿Cuál es la unidad de medida? Pero insisto, esto siempre se dice operativo exitoso. Yo no sé qué sería un operativo que no es exitoso, pero bueno, vamos a profundizarlo en minutos nada más. También hay información destacada del panorama internacional. Leli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. En el segmento internacional vamos a estar hablando de importantes inundaciones en Texas. Se cobran la vida de casi 90 personas y decenas de desaparecidos. Los rescatistas están trabajando a contrarreloj para dar con esas personas. En otras informaciones, iniciaron las negociaciones en Qatar entre Israel y el grupo terrorista Hamas para un alto al fuego en Gaza. Todo esto el presidente Donald Trump se está reuniendo a esta hora con el primer ministro israelí. Y un fuerte mensaje de Donald Trump para lo que es Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva y la justicia de ese país en el caso de Jair Bolsonaro. Dijo, dejen a Bolsonaro en paz. Y en otras informaciones, vean ustedes, apareció muerto el ministro de Transporte ruso. Aún las causas de su deceso no están claras. Algunos manejan la hipótesis del suicidio. Lo que parece raro es que murió luego de ser separado del cargo, unas horas después de ser separado del cargo por parte del presidente Vladimir Putin. Casi una veintena de opositores y disidentes del gobierno de Putin han muerto en circunstancias dudosas en los últimos 20 años de mandato. Como siempre, esto y más en el segmento internacional. Gracias, lo que decía, no es el primero que se suicida. Claro. Ustedes recordarán a Alexei Navalny, sí, el opositor que estuvo preso y bueno, por circunstancias extrañas. Sí, varios aparecen suicidados. Claro, eso es lo que llama la atención, ¿no? Bueno, lo analizamos en un ratito nada más y hacemos un repaso de todas esas figuras de los opositores que han aparecido muertos. Muy bien. Actualizamos el estado del tiempo con el profe. Se nos termina el veranillo, profe. ¿Quién le dijo que no se, ¿quién dijo termina? que se termina el veranillo? Transformó la Ante cara. todo, un saludo a todo el país y a todo el mundo. A ver,
estamos con constante viento de la componente norte. Tuvimos un fin de semana bastante agradable. Ni que lo digan la gente de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, parte de Tacuarembó, Soriano y Colonia, donde las temperaturas alcanzaron los 20, 21 grados. No aquí en el sur, 17, 18 grados. Pero lo que estamos padeciendo es una anomalía, y ahora Stephanie va a quedar más contenta, una anomalía positiva en cuanto a temperaturas. Vamos a tener de ahora en más componentes viento norte y hacia el fin de semana temperaturas vuelven a superar los 18 grados en gran parte del país. O sea, estamos transitando esta semana nuevamente una anomalía positiva de temperatura, algo totalmente anómalo para este periodo estacional. Gracias, Muy bien, profe. profe, gracias. Si les parece, repasamos los titulares más destacados a esta hora. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el operativo de seguridad del clásico Peñarol Nacional por la final del torneo intermedio fue un éxito. El diputado nacionalista Pedro Gisdonian dijo que las expresiones del ministro Negro fueron poco felices, ya que hablar de éxito en el procedimiento, a su entender, es una tomadura de pelo a la gente. El presidente Yamandú Orsi afirmó que Uruguay ha sido vulnerable al cambio climático en su disertación en la sesión plenaria de la Cumbre de los BRICS. Álvaro Delgado asume la presidencia del directorio del Partido Nacional. Móvil en vivo. Y desde el sindicato policial reclamaron explicaciones al Ministerio del Interior de cómo fue que ingresó esta bengala al Estadio Centenario. Además, criticaron que no se suspendiera el encuentro tras lo ocurrido con el efectivo policial. No es normal que una bengala de esta característica atraviese de una tribuna a la otra, que en un clásico donde van familias, donde habían niños, en esta circunstancia impactó en ese funcionario policial, que si hubiese impactado en otro lugar le podría haber costado la vida, que desde el sindicato no entendemos cómo no se suspendió el encuentro al momento de empezar a aparecer estas bengalas y después de haber sucedido este hecho con el funcionario policial. La preocupación del sindicato es que las horas después se dé una explicación de cómo ingresaron. Se nos informan que desde la parte del operativo no se habían apreciado que habían ingresado estas bengalas, pero de alguna forma ingresaron. Y de alguna forma terminaron en el suceso que terminaron, y de alguna forma también vimos todos por los medios que estaban transmitiendo el partido de personas encapuchadas en las diferentes tribunas con bengalas, con bombas de humo. Entonces habría que hacer un análisis profundo y esperamos por parte del Ministerio del Interior se dé una información de cómo ingresaron, una información de cómo identificar a estas personas, porque estas personas tienen nombre, apellido y con los sistemas de cámaras que hoy por hoy tenemos dentro de la institución, debe actuarse en forma rápida, que imaginamos que en eso están y se puedan identificar a las personas. El gobierno manifestó satisfacción y calificó como positiva la gira internacional del presidente de la República, Yamandú Orsi. En el marco de la cumbre de los BRICS en Río de Janeiro, el mandatario mantuvo reuniones bilaterales, además, con autoridades de Angola, Sudáfrica, India y Vietnam, destacó el canciller Mario Lubetkin. El presidente de Sudáfrica nos señaló la intención de venir a Uruguay, también como el presidente de Angola habló de economías complementarias, habló también de los escenarios de comercio. Para nuestra grata sorpresa, recibimos la invitación por parte del presidente del G20, que en este momento es Sudáfrica, invitando al presidente de Uruguay a ir a la próxima reunión del G20, que va a ser antes de fin de año en Sudáfrica, y que creo que hay que valorarlo en la dimensión que significa estar en la reunión con los países más poderosos, o una buena parte de los países más poderosos del mundo, que cuando fuimos invitados la última vez, lamentablemente no estuvimos presentes como hubiéramos deseado. El presidente Orsi tuvo una reunión con el presidente Modi de India extraordinaria. El presidente indio invitó al presidente de Uruguay a visitar y también se comprometió a venir a Uruguay. El primer ministro de India nos anunció la decisión india de abrir la embajada de India en Uruguay, y esta es
El segundo anuncio en estos primeros 4 meses del gobierno, recuerden que hace 2 meses nos llegó el anuncio oficial de las autoridades de Ucrania de que abrirían la embajada en Uruguay y ahora se trata de India. Son todas señales muy fuertes de apertura y señales muy fuertes de algunos países que para nosotros son particularmente importantes y sensibles. El canciller Mario Lubetkin destacó también la reunión que mantuvo Yamandu Orsi en Sevilla con su par de Ecuador, Daniel Noboa, y también el buen clima entre los socios del Mercosur. La señal es muy precisa que es como nunca la apertura de Uruguay al mundo, que para nosotros era clave para poder jugar otro partido. Lo decíamos al inicio y tiene el mismo valor. El objetivo final y la lectura que hay que dar es cuántas fuentes de trabajo van a crecer, cuántas inversiones vamos a lograr, cuánto crecimiento económico a partir de lo que podamos hacer desde la política exterior y de estos resultados. De todo este movimiento que hicimos, yo creo que las 3 instancias diferentes, el multilateral que tuvimos en Sevilla sobre la financiación para el desarrollo, que tiene que ver con nuestras acciones de cooperación, y las bilaterales que allí tuvimos, entre ellos, recuerden que tuvimos la bilateral con el presidente Noboa y que el presidente Orsi invitó al presidente Noboa para venir a mediados de agosto. Y es probable que a mediados de agosto, si viene el presidente Noboa, hagamos el cambio de presidencia del consenso de Brasilia. O sea, la acción coordinada de los países, o más o menos coordinada de los países de América del Sur, que se hará en Montevideo entre el presidente Noboa y el presidente Orsi. Creo que allí también con las autoridades españolas avanzamos mucho en nuestra cooperación, pero el clima positivo y de consensualidad que hay entre los países del Mercosur, más allá de los tonos lógicos de cada presidente, de cada jefe de Estado, de cada uno de los 4, más Bolivia, y estas reuniones globales dan una señal precisa de por dónde está yendo Uruguay, los niveles de respeto y los niveles de resultados. Bueno, el presidente de la República participó de esta cumbre, reunión plenario de los BRICS, un bloque que componen países que se consideran no alineados: Brasil, Rusia, China, Sudáfrica, India. Y allí Yamandu Orsi expresó y destacó el rol de la inteligencia artificial que puede aportar al desarrollo sostenible del Uruguay. Hoy nos encontramos ante un escenario internacional caracterizado por fuertes tensiones e incertidumbres, la no observancia de los principios fundamentales del derecho internacional y un cuestionamiento del multilateralismo. Hoy, uno de los mayores retos que debemos afrontar es el vertiginoso avance de las tecnologías de la información y su impacto en nuestras sociedades. En este sentido, Uruguay ha desarrollado una estrategia nacional de inteligencia artificial que plasma nuestro firme convencimiento de que esta tecnología puede constituirse en un motor central para potenciar el desarrollo sostenible de mi país. Uruguay está también atento al auge de la inteligencia artificial generativa, la cual ha planteado preguntas sobre el panorama de la propiedad intelectual. Nuestro país procura implementar enfoques de políticas públicas para ayudar a orientar a los responsables en la gestión de estas cuestiones, asegurando que se aproveche al máximo el potencial innovador de la inteligencia artificial, al tiempo que se protege la propiedad intelectual y otros derechos. Y en su disertación, el presidente de la República, Yamandu Orsi, también se refirió al cambio climático y afirmó que Uruguay ha sido vulnerable al mismo. Si bien Uruguay es responsable de apenas el 0,04% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales, hemos asumido con mucha responsabilidad los compromisos globales. En este sentido, nuestro país presentó su tercera contribución determinada a nivel nacional, reafirmando una vez más su compromiso con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales que emanan del Acuerdo de París, así como su responsabilidad por atender la crisis del cambio climático. Asimismo, venimos desarrollando una serie de estrategias de promoción de una producción agropecuaria sostenible. Hace muy pocos días lanzamos el programa de innovación para la ganadería de cría sostenible. En este sentido, valoramos sentidamente que el desarrollo rural, la producción familiar campesina y su estrecho vínculo con la seguridad y la soberanía alimentaria, así como con los bienes comunes y el ambiente, sean parte de la agenda de la Convención de Belén. La esencia e identidad de nuestro país y de nuestro pueblo
es el cultivo de la paz, la solidaridad y la cooperación, en este caso hacia los pueblos del sur global. Pero también nuestra historia es el cultivo de la tierra, tierra que sintetiza una forma de ser y de actuar desde la cual ofrecemos nuestro lugar, pequeño pero claro y consciente, de construir espacios de articulación e integración en esta causa sentida de cultivar desde la vida nuestro futuro común. Y con este espíritu brindaremos nuestro apoyo activo a la COP30, liderada por nuestros amigos brasileños y por su presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Muchas gracias. Momento de ir al móvil. Exactamente, nos vamos hacia la sede del directorio del Partido Nacional. Allí está Matías Garro con las novedades. Adelante, Mati. ¿Qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Como bien decías tú, Stephanie, nos encontramos en la sede del Partido Nacional, donde a partir de las 19 horas se estará desarrollando la ceremonia de asunción de las nuevas autoridades, justamente del directorio del Partido Nacional, que serán encabezadas por Álvaro Delgado, quien estará acompañado también por importantes dirigentes nacionalistas. Estarán en el directorio Luis Alberto Heber, Javier García, Gloria Rodríguez, así como también algunos intendentes, como por ejemplo Carlos Enciso. La ceremonia se estará comenzando, como les decía, a las 19 horas en el primer piso de esta sede. A esa instancia no tendremos acceso, pero luego habrá un corte y estarán bajando aquí, y a mi espalda se estará brindando una conferencia de prensa. Un Álvaro Delgado que luego de imponerse entonces como presidente del directorio del Partido Nacional, se comprometió a estar recorriendo el interior del país, conversando con la militancia nacionalista para elaborar, un informe respecto a lo que tiene que ver con la autocrítica de lo que fue el último resultado electoral. También Álvaro Delgado destacó que el Partido Nacional tiene un importante rol, que es el de ser la oposición a un gobierno que, según entiende Álvaro Delgado, es un gobierno que no tiene rumbo. Como les decía entonces, a las 19 horas comenzará esta ceremonia, luego habrá un corte y las nuevas autoridades estarán concurriendo aquí a mi espalda para brindar una conferencia de prensa. Los estaremos convocando cuando esto suceda. Muy bien, Mati, muchas gracias. Feliz retorno de esa licencia merecida. Ya lo tenemos acá con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Pasando frío. Gracias. Recordamos que el gobierno le informó a Estados Unidos que modificará la ley de derribos aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou. El senador del Partido Nacional, Javier García, acusó a las autoridades de arrodillarse ante el gobierno estadounidense. El gobierno de Estados Unidos manifestó en varias oportunidades que parte del protocolo establecido en la Ley de Urgente Consideración para la interceptación de aeronaves violaba los acuerdos comerciales. De acuerdo al articulado de la LUC, se permite interceptar y neutralizar vuelos irregulares. Por este motivo, el gobierno estadounidense suspendió la colaboración a Uruguay en lo que refiere a los soportes de aviación de combate y la venta de armamento. En el marco de la visita a nuestro país del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, la ministra de Defensa Nacional informó que modificará la ley de derribos mediante un decreto antes de fin de año. Este anuncio fue criticado en su cuenta de X por el senador del Partido Nacional, Javier García. Que el Comando Sur, denunciado de las peores cosas por la izquierda, legisle y nos diga que acepta y que no de nuestras leyes, es permitir que Estados Unidos tenga poder de veto sobre Uruguay. Agregó que con esto se acepta que nuestro país no tendrá un recurso clave contra los narcos, como lo es el derribo, regalados a que nuestro cielo sea una ruta oficial de paso. Una izquierda que habla de antiimperialismo y se arrodilla al imperio antes denunciado. Han perdido toda dignidad. Este sí que es un cambio de lo peor. Resultado, aplauden los narcos. ¿Les gusta o no? Momento de las noticias del mundo. Abrimos la ventana del mundo. Abrimos la ventana del mundo. Abrimos la ventana al mundo, lo vamos a hacer por Estados Unidos, por esa información que dábamos cuenta al arranque del noticiero. Bueno, los rescatistas continúan trabajando a contrarreloj en Texas, buscando a una decena de desaparecidos tras las lluvias torrenciales que ya dejaron cerca de 90 personas muertas, entre ellas 27 niñas que estaban en un campamento. Los rescatistas buscan a una decena de desaparecidos y los pronósticos climáticos no son muy alentadores.
Al menos 88 personas, incluidas 27 niñas de un campamento de verano cristiano, han muerto en el estado federal de Texas tras las devastadoras inundaciones del viernes. En una rueda de prensa este lunes, el sheriff del condado confirmó que 48 adultos y 27 niñas habían muerto en su condado, elevando el número total de fallecidos en Texas a al menos 88. 10 niñas campistas y un consejero del Camp Mystic siguen desaparecidas, según el gobernador. Explicó además que se había confirmado la desaparición de al menos 41 personas en el estado y se comprometió a seguir buscando hasta encontrar a todos los desaparecidos por las inundaciones repentinas. Alertó además de que se prevén más precipitaciones en las zonas afectadas. También advirtió de que las lluvias torrenciales previstas hasta el martes podrían agravar la situación. Los voluntarios y algunas familias de los desaparecidos se dirigieron a las regiones más afectadas para buscar supervivientes en las orillas de los ríos, a pesar de que las autoridades les habían pedido que no lo hicieran. Rápidamente nos vamos a la sede del directorio del Partido Nacional. Está asumiendo Álvaro Delgado. Lo que estaba previsto por parte del equipo de comunicación es un evento cerrado donde por streaming se iba a transmitir las palabras de Álvaro Delgado y después una conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que está pasando y a ver lo que está pasando a esta hora dentro del directorio del Partido Nacional. Escuchamos y vemos a Álvaro Delgado. De varias secretarías, lo planteó Enciso, con el tema del interior, los intendentes, los alcaldes y los ediles, porque tenemos que tener un directorio que esté cerca de su bancada de intendentes, que son 14, de su bancada de alcaldes, son 97, y su bancada de ediles, que tenemos la mayor cantidad de ediles que cualquier partido político en Uruguay. Tenemos que estar cerca, escuchando, con territorialidad, con sentido de saber que aquel que opina en el lugar más alejado de Montevideo tiene el mismo valor que el que puede opinar estando sentado en esta mesa. Tiene el mismo derecho, porque los dueños del partido no son los dirigentes, son los militantes. No nos olvidemos nunca de eso. Son los militantes. Tenemos el desafío de generar de vuelta no solo ese vínculo de articulación del directorio con la agrupación parlamentaria, con los intendentes, con los alcaldes, de instalarse en los departamentos, con los ediles, mira, ya está Alejandro, con los ediles, de instalarse en los departamentos, de poder sesionar también en el interior, y no solo escuchar a la estructura blanca, sino también a la sociedad civil, un partido que con humildad escucha. Y la suma de actitudes a lo largo de estos años nos va a poner siempre como un partido receptivo, que vamos a generar una propuesta integradora nacional de aquí a 5 años. Volver a formar la Secretaría de Asuntos Sociales, de eso vinimos muchos de los que estamos acá. Muchos de los que estamos acá. Volver a revivir la Secretaría de Asuntos Internacionales, darle fuerza a la Comisión de Cultura, a la de Derechos Humanos, al Centro de Estudio del Partido Nacional. Para mí es una de las cosas más formidables que pueda generarse como insumo, una especie de gabinete en las sombras, que haya un seguimiento del gobierno en cada una de las áreas y que esté a disposición de los militantes del partido, no solo de sus legisladores, de los militantes del partido. Formación en gestión, sobre todo a los alcaldes, que muchos lo están reclamando, y a muchos ediles. Formación en gestión. Aspiramos a generar un ámbito donde el tema doctrinario esté arriba de la mesa. Tenemos que saber entender cuál es nuestra matriz histórica, revivirla, ayornarla, y nos va a hacer cada vez sentir más orgullosos de lo que somos, de nuestro pasado, de nuestro presente y lo que vamos a construir juntos para adelante. Tenemos que volver a las publicaciones, tenemos que volver a la comunicación, como decía Beatriz, la interconexión. La interconexión. Estar un partido interconectado con sus departamentales, y esperemos tener una casa del partido en cada uno de los departamentos. Interconectado con sus departamentales, interconectado con su militancia.
usando nuevas tecnologías, aplicaciones, streaming y todo aquello que sea necesario para que el militante sienta que el partido lo tiene informado, pero por sobre todas cosas que lo tiene en cuenta. Que el partido lo tiene en cuenta y que lo cuida, y que lo respeta y que lo valora. Con los jóvenes que han sido durante todo este periodo de gobierno que le tocó al Partido Nacional encabezar, y este directorio que obviamente tuvo ese cimbronazo que gran parte de los hombres y mujeres estaban en el gobierno. Bueno, en la juventud encontramos, la verdad que gran parte de este proceso de militancia, de militar al gobierno todo el tiempo, que se hinchó del partido en cada una de las reformas que el gobierno propuso. Yo le quiero hacer un reconocimiento y hablaban hoy de preparar la elección que viene, que bueno, cada elección supera a la anterior, de ese desafío que tenemos de trabajar con ellos. Mañana nos vamos a estar juntando con la Comisión Nacional de Jóvenes. Los institutos que funcionan acá, Josefa Oribe, Manuel Oribe, que obviamente hay que revitalizarlos. Aprendimos mucho, todos aprendimos mucho en este tiempo. Muy bien, ahí tenemos la palabra de Álvaro Delgado. Está previsto que hagan una conferencia de prensa después de terminar este mensaje, insisto, transmitido en la interna a través de streaming de YouTube por parte del Partido Nacional. La prensa no está dentro de la sede del directorio nacionalista. Se espera que ni bien termine este mensaje haya una conferencia de prensa, así que vamos a ir en un ratito nada más con nuestras líneas allí a la sede del directorio del Partido Nacional. Ahora